Hay una pregunta que lleva rondando mi cabeza desde que empecé a trabajar en la agricultura. ¿Por qué hacemos las cosas mal cuando las podemos hacer bien? Y digo hacemos porque yo soy el primero que a veces comete este error. El motivo fundamental es la falta de información. Y las consecuencias directas de hacer las cosas sin la correcta información en las plantaciones de almendro son proyectos mal diseñados y ejecutados. Todos hemos visto plantaciones que, a pesar del esfuerzo e inversión que conllevan, son un desastre. Una mala elección del patrón y la variedad. Sistemas de formación poco adecuados. Sistemas de riego que no reparten bien el agua entre las diferentes zonas. Por no hablar de una mala preparación del terreno que va a influir desde el principio en el desarrollo de las plantas. Todo lo anterior se traduce en un mal comportamiento del cultivo, derivado de una peor sanidad y de un mayor estrés. Evidentemente, una plantación que esté sometida a cualquiera de estas características nunca desarrollará su máxima productividad. Ante el escenario actual, precios históricos en combustible, los fertilizantes, la luz, dotaciones hídricas cada vez más bajas, muchas de las plantaciones de almendros que hoy tenemos dan poco o ningún beneficio. A pesar de que el consumo de almendra es creciente y las perspectivas de futuro son positivas, no nos podemos olvidar de que hay muchas plantaciones en las que el margen de maniobra que tenemos para hacerlas rentables es muy pequeño. Plantaciones de secano, plantaciones con riego deficitario, plantaciones con cualquier otro tipo de limitación. Si no cambiamos la manera en la que afrontamos un proyecto relacionado con la almendra, muchas de estas plantaciones que se están haciendo a día de hoy serán abandonadas. Y por otro lado, será muy complejo cumplir con las normativas impuestas en el uso de fitosanitarios si queremos mantener la sanidad de las mismas. Por no hablar del papel de los jóvenes. ¿Quién se va a querer hacer cargo de una plantación cuyo balance en términos de esfuerzo, tiempo invertido y beneficio es negativo? La buena noticia es que podemos empezar a tomar mejores decisiones. Podemos utilizar mejor los recursos que disponemos. Podemos darle un mayor valor a nuestras producciones. Y será eso lo que nos permita tener plantaciones de almendro más productivas y más rentables. Pero, si tu plantación de almendro quiere rentabilizar, tecnología tienes que usar. Y hoy os voy a enseñar qué tipo de herramientas son las más interesantes en cada una de las fases de un proyecto. Bien, durante todo este tiempo me he dado cuenta de que el uso de tecnología en la agricultura, y evidentemente también es aplicable al cultivo del almendro, tiene una serie de beneficios que yo he denominado como las 3 Cs. Control, certeza y cash. Bien, estamos cansados de escuchar que lo que no se mide no se puede mejorar, pero esto es una realidad y para explicarla siempre hablo de mi primera experiencia en la agricultura. Mientras estaba estudiando, alternaba épocas de trabajo en una explotación de gran dimensión de olivar y viñedo. En esta se tomaban decisiones sin ningún tipo de criterio. Se realizaban tratamientos fitosanitarios sin justificar. No había ningún tipo de control a la hora de comprar insumos. Evidentemente, yo que me considero una persona bastante metódica, no tardé en darme cuenta de esto. Como consecuencia de no tener ningún control y de no tener la información correcta, las producciones que por aquel entonces había eran muy bajas. Y evidentemente muchas de las parcelas y de los cultivos tenían baja o ninguna rentabilidad. Después de eso, pasé a trabajar a otra explotación de similares características, pero que sí era un negocio agrícola. Un técnico que coordinaba todas las estaciones de campo. Un control de parcelas y producciones. Un registro diario de las labores que se hacían. En el caso del almendro, 180 hectáreas de almendro de secano, con diferentes variedades, que depende del año eran susceptibles de helarse o no, pero que en años favorables daban hasta dinero. La clave de esto, tener un control sobre los gastos que podíamos realizar en cada hectárea y cada año. No nos podemos olvidar, como decía anteriormente, que el margen que tenemos en muchas de las plantaciones es muy estrecho y en circunstancias como esta no podemos hablar de altas productividades.
pero sí que podemos hablar de realizar las acciones de manejo suficientes como para mantener esa productividad y sobre todo no sobrepasar los costes a los que después venderemos el producto. El segundo beneficio de utilizar la tecnología es la certeza. Hoy día, con la variabilidad de suelos que tenemos, una climatología cambiante, la tecnología nos puede ayudar a bajar el nivel de incertidumbre a la hora de afrontar un proyecto relacionado con el almendro. Y las posibilidades aquí son infinitas. Disponemos de variedades, disponemos de diversos patrones que se adaptan a circunstancias de suelos diferentes, nuevos sistemas de cultivo como el seto, maquinaria para realizar la poda de manera mecanizada, analíticas completísimas que nos aportan información sobre el estado nutricional de nuestros cultivos. Evidentemente, en España tenemos una variabilidad de plantaciones tremenda y la clave de todo esto es encontrar las soluciones tecnológicas que más nos pueden ayudar en cada caso. El último beneficio, y el más importante en términos de negocio agrícola, es el aumento del cash, del dinerito. Porque este aumento del cash está muy condicionado con la eficiencia productiva de las plantaciones. Es decir, con ser capaces de hacer más kilos de pepita por hectárea, transformar mejor los nutrientes y el agua en kilogramos de producción, utilizar mejor los recursos de los que disponemos, todo eso tendrá una influencia directa en el cash. Y me preguntaréis, pero Mario, ¿cómo puedo hacer yo mi producción de almendro más eficiente? Pues bien, muchas veces no hace falta solamente utilizar la tecnología. La tecnología nos da toda esta información, pero casos como estos nos demuestran que muchas veces para aumentar el conocimiento, por ejemplo, de lo que está sucediendo en nuestro suelo, no tenemos por qué utilizar tecnología, tan solo tenemos que utilizar la cabeza. Este es un ejemplo de cómo el simple hecho de realizar una serie de calicatas a lo largo de una finca nos permitió darnos cuenta de una cosa que yo intuía, y es que la baja fertilidad de este suelo y la alta compactación hacían que la mayoría del sistema radicular se encontrara entre los 20 y 25 centímetros primeros de suelo. Dar riegos de 1 hora y media nos permitía tener la humedad suficiente en el entorno radicular, y dar riegos más largos lo único que suponía era perder agua y abono en la profundidad del suelo, por no hablaros de la factura de la luz, un bien que a día de hoy casi es ya un artículo de lujo. Esto también es agricultura de precisión. Es importante destacar en todo esto el papel del técnico, ese asesor de confianza que realmente es el que cuenta con los conocimientos y las herramientas necesarias que nos permiten dar un plus en el manejo de los cultivos gracias al uso de tecnología. Pero hoy me gustaría que os quedéis con esto, y es que la rentabilidad de una plantación empieza antes de su ejecución. Y, en este sentido, como promulga la filosofía de Cholo Simeone, hay que ir partido a partido. Por eso, distinguimos entre 3 fases principales cuando enfrentamos un proyecto de plantación. Las 3 P's: la fase de preparación, la fase de producción y la fase de postproducción. En mi opinión, la primera de ellas es la más importante, y en esta tenemos que ser capaces de tener toda la información que nos permita ser capaces de tomar decisiones eficientes antes de comenzar un proyecto. Decisiones como, por ejemplo, información como qué tipo de suelo tengo, cuáles son las fechas límites de heladas, si tengo posibilidad de regar, cómo maximizar el uso de ese agua. Conociendo todo esto, ¿es viable el cultivo de almendro? ¿Qué patrón será el mejor que pueda seleccionar? ¿Qué variedad? ¿Qué sistema de cultivo? Toda esta información la podemos obtener gracias a la tecnología. En el caso de los suelos, por ejemplo, utilizar la teledetección a mí me permite encontrar la variabilidad que existe dentro de una finca, para después proceder a su muestreo. Después esas muestras serán enviadas a un laboratorio para conocer todas las características físico-químicas de ese suelo. Una vez que tenemos toda esta información, y gracias a los sistemas de información geográfica, somos capaces de generar este tipo de mapas que lo que nos muestran es rápidamente la variabilidad que existe en los tipos de suelo en una finca. Evidentemente, en proyectos de pequeño tamaño esto no tiene mucho sentido, pero sí que es fundamental realizar una serie de muestreos y calicatas para evaluar la viabilidad
del cultivo del almendro. Lo siguiente que tenemos que conocer es el clima. Contamos también con webs y aplicaciones que nos dan o nos proveen de históricos de datos. Esto cada vez es menos fiable y por eso el avance de la tecnología, de los algoritmos matemáticos y de los algoritmos que nos prevén cuál puede ser el futuro del clima, sobre todo local, nos pueden aportar una información muy valiosa a la hora de afrontar un proyecto de este tipo. Evidentemente, en el caso del clima existe un factor riesgo, pero en mi caso prefiero reducir ese riesgo utilizando aplicaciones que muchas veces son gratuitas. Otra de las cosas de las que pocas veces nos acordamos, y que también es tecnología, es que el avance tecnológico en materia de mejora genética nos ha permitido disponer de multitud de variedades que nos ayudan a conseguir los objetivos de un proyecto en diferentes circunstancias. El siguiente paso será el diseño de la plantación y el diseño del riego. Como ya conocemos las características que tiene nuestra finca, podremos adaptar este diseño a todo ello. En el caso del riego, el objetivo será repartir el agua de la mejor manera. Y para repartir el agua de la mejor manera entran en juego tanto la selección del gotero adecuado como la separación de los mismos. Y muy importante, ser capaces de regar cuando y como queramos gracias a los sistemas de riego automatizado. Bien, el último paso, o el siguiente paso, no es menos importante, y es que en el día a día de una plantación tenemos que tomar innumerables decisiones. Para tomar esas decisiones necesitamos al igual información. Decisiones como, por ejemplo, qué y qué cantidad de fertilizante aportar. Para eso podemos utilizar las analíticas foliares que nos proveen información de cómo está la planta. Podemos utilizar sondas de succión para conocer qué niveles de nutrientes tenemos en el suelo. Por otro lado, en plantaciones ecológicas esto también es importante, pero más importante aún es la prevención de enfermedades. Y para esa prevención de enfermedades es muy importante contar con la información de clima de la finca. Esos datos nos los proveen las estaciones climatológicas. Aún así, el avance de estos algoritmos matemáticos nos permite a su vez ser capaces de poco a poco ir desarrollando modelos matemáticos que nos predicen cuándo hay riesgo de que una enfermedad se desarrolle. Y de esta forma ser capaces de hacer un tratamiento preventivo cuando corresponda. Otra de las decisiones importantes que tenemos que tomar en una plantación es cuándo y cómo regar. Para ello, aparte del cálculo de la evapotranspiración, que lo podemos hacer por ejemplo con datos climatológicos, es muy importante saber cómo se está comportando la humedad en el suelo. Y para ello no queda otra que instalar dispositivos que nos permitan medirlo. Todas estas herramientas nos permiten afinar mucho la toma de decisiones, pero luego hay otras, como por ejemplo la teledetección, que en casos puntuales puede ser muy interesante para detectar, por ejemplo, la variabilidad que hay dentro de una finca, o para ver, por ejemplo, si el cultivo está desarrollando de manera eficiente. Bien, ya depende un poco de la resolución que vayamos buscando y el objetivo que tengamos cuando usamos este tipo de herramientas, podremos utilizar imágenes satelitales de más o menos resolución, incluso en algunos casos determinados volar un dron. Para poder evaluar los resultados de una campaña, es muy importante que hayamos registrado previamente todo lo que hemos hecho. Hoy en día esto es sencillo gracias a software y apps que nos pueden dar una idea de cuáles han sido nuestros costes de producción, qué rendimiento se ha obtenido por cada parcela y variedad, y por supuesto, y más importante, si al precio que yo he vendido mi producto he sido capaz de hacer de mi plantación algo rentable. Por otro lado, estas herramientas también nos proveen una información muy interesante, y es que nos garantizan en muchas ocasiones la trazabilidad de nuestro producto y la garantía sanitaria. Y esta información la podemos utilizar para vender directamente nuestra almendra en los diferentes portales de compra y venta de productos que hoy en día tenemos en Internet. La pregunta importante es: ¿qué solución tecnológica crees que te puede ayudar a rentabilizar tu plantación? Pues bien, yo os digo que lo más importante en este caso es dar el primer paso, o lo más difícil. Una vez que lo hemos dado, todo se vuelve mucho más sencillo.
En este sentido, me gustaría también deciros que muchas veces lo más importante no es invertir en tecnología, es invertir en conocimiento, o bien formándonos nosotros mismos, o bien dejándonos ayudar por los profesionales adecuados. Esto será lo que nos permita realmente sacarle el máximo partido a la tecnología. Y hoy en día es mucho más fácil que nunca gracias a Internet. Y a través de medios como estos, personas como yo, intentamos que todo el mundo tenga la mejor información para tomar estas decisiones que tan importantes son en el día a día de una plantación. Después de este corto pero intenso speech, ya habéis conocido un poco cuáles son las ventajas de utilizar las soluciones tecnológicas de las que disponemos, tanto antes como durante el desarrollo de una plantación. Las 3 Cs: control, certeza y cash. Y conocéis también qué tipo de herramientas tenemos disponibles para tomar las mejores decisiones en cada una de las fases de un proyecto. Ahora, lo que sí que os pediría es que pensarais qué solución tecnológica es la que creéis que necesitáis, que os pongáis en manos de un profesional que os pueda ayudar, pero por favor, no dejéis de tomar acción. Y como sé de la importancia de todo esto, hoy, entre todas las personas que estamos aquí, me gustaría regalar 1 hora de consultoría gratuita para evaluar cuál es vuestra situación actual y sobre todo ver en qué aspectos del cultivo se puede mejorar. Eso sí, solo para los que de verdad tomen acción y tengan la valentía de mandar un mensaje al 686 0372 02 diciendo: quiero rentabilizar mi plantación de almendro. A partir de ahora, siempre que penséis en el cultivo del almendro, recordad: si tu plantación de almendro quieres rentabilizar, tecnología tienes que usar. Muchas gracias.